Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a tomar los temas del libro 7, unidad 2, temas 4 y 5. Para comenzar en la sección de esta unidad acerca del pecado. Nuestra cita inspiracional será la que está presente en el tema 5 de la unidad 2. Si obras bien, llevarás bien alta la cabeza. Pero si obras mal, el pecado te acechará y te acosará. Cita del Génesis, capítulo 4, versículo 7. Te acosará. Y para iniciar como es debido, vamos a pedirle a Dios que nos ilumine con su presencia y que todo lo que podamos aprender y reflexionar el día de hoy sea simplemente obra y gracia de Él. Te pedimos, Dios nuestro, que te hagas presente en cada uno de nuestros corazones, de nuestras familias, para que tú y tu palabra entren el día de hoy, nos permitas conocer más de ti y poder dar un mejor servicio a los que están a nuestro cargo. Te pedimos por cada uno de nosotros, por nuestra parroquia, por nuestros catecúmenos, para que sea en ti y solamente en ti, en quien puedan lograr esta presencia de libertad y amor que tú nos tienes preparada para todos y que tú esperas de cada uno de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Los temas que vamos a tratar serían, empezando con el tema 4, cómo surgió el mal en el mundo, y Caín y Abel, dos maneras de elegir. Iniciando por el tema 4, cómo surgió el mal del mundo. Esto como seguimiento hacia la situación de la creación, que vimos que simple y sencillamente es obra de Dios, y cómo ésta nos interpela a nosotros directamente, como cristianos y como católicos. Entonces, esta es la pregunta
clásica para los muchachos que van en catecismo, sobre todo a estas alturas del catecismo, donde ya tienen 11, 12 años y se empiezan a preguntar, ¿no? Si Dios creó todas las cosas, ¿también creó el mal? Y pues la respuesta obvia para ellos sería sí. Sin embargo, pues aquí nuestra iglesia tiene algo que decir al respecto, ¿no? Entonces, vamos a tomarlo comenzando por nuestro catecismo de la Iglesia Católica en el número 309, como ya nos es costumbre, para poder hacer una reflexión profunda acerca de nuestro conocimiento como iglesia. El 309, en forma resumida, dice: Dios sale al encuentro por medio de alianzas, por medio de su Hijo, por medio del Espíritu, por medio de la iglesia, por medio de la iglesia, por medio de los sacramentos, por medio de las bienaventuranzas, pero se le puede rechazar. Es rechazable. Es decir, no es que Dios haya querido el mal en el mundo, actúa de forma constante para que nosotros podamos tener el bien que Él nos ha prometido. Sin embargo, como ya vimos en temas pasados, Dios no es un Dios de marionetas, Dios es el Dios de la libertad, Dios es el Dios de la vida, y nos da el regalo de la libertad que nos permite rechazar incluso el mayor bien existente, que es Dios mismo, ¿no? Entonces Él sale al encuentro con su alianza, con la resurrección, con los hijos, con los sacramentos, como que acabamos de ver. Quiero recalcar en la iglesia, precisamente porque lo que nosotros estamos encontrando es el conocimiento de la iglesia. Entonces lo dejo aquí, no porque los demás no sean importantes, son muy importantes. De hecho, me atrevería a decir que son más importantes todavía que la iglesia, porque sin ellos la iglesia no tiene subsistencia. Pero vamos a tenerlo aquí presente únicamente para que nos pueda orientar a los siguientes temas. Al fin y al cabo, es el catecismo del que estamos hablando, de la Iglesia Católica. Siguiendo. En su infinita misericordia y en su infinita creación y en su infinita bondad, vio que la libertad era buena para que no fuéramos simplemente criaturas que nacen y mueren sin ningún propósito, que nosotros podamos encontrar nuestro propio propósito y que podemos encontrarlo a Él también desde nuestra propia voluntad, aunque Él sabe que lo mejor que podemos hacer para nosotros mismos es buscar. Pero bueno, sin embargo, Dios se hace a sí mismo rechazable. Oiga, señor seminarista, pero ¿esto qué no sería atacar también a la gloriosa presencia y a la gloriosa y al glorioso nombre de Dios? Podríamos verlo de esa manera. Sin embargo, es Dios mismo quien manda a su Hijo para ser el servidor. Ya hemos visto esta figura antes, precisamente en el Jueves Santo, en la institución de la Eucaristía, cómo Jesús se hace el esclavo, ¿no? Y constantemente orienta a los apóstoles para que ellos también sean servidores de los demás. A pesar de tener la potestad de ser servido Jesucristo, se busca servidor, y por tanto también podemos ver de esa forma que es rechazable, ¿no? Entonces sí, podríamos verlo de esa manera, pero Dios lo ha querido así. ¿Por qué? La mejor respuesta que nos hemos podido dar, que ha encontrado la Iglesia, es por amor. Y entonces, sin embargo, también nos muestra en el 310 una respuesta acerca de por qué existe presencialmente, ¿no? ¿Podría el mal existir en el mundo y ser parchado con curitas por Dios? Sí se podría.
porque por la omnipotencia de Dios simplemente. Sin embargo, la Iglesia también lo ve desde otra perspectiva y con una respuesta mucho más convincente. Nos dice, el mundo se encuentra en estado de vía. ¿Qué significa que sea estado de vía? Que no está en plenitud todavía. De vía. Mientras esté en un estado de vía, en un bien físico, habrá un mal físico, hasta que éste haya llegado a la perfección. ¿Dónde podemos encontrar que va a llegar a la perfección? En la segunda venida de Jesucristo, que nosotros conocemos como parusía. ¿Ya estamos salvados? Sí. ¿Ya fuimos redimidos? Sí. Sin embargo, el mundo mismo tiene que todavía en estado de vía. Por lo tanto, no ha encontrado esa perfección y por lo tanto va a seguir existiendo el mal en el mundo. ¿Esto quiere decir que nos tenemos que resignar y ya nos tenemos que cruzar de brazos? No. Por eso está la misión de la Iglesia. Vaya por todo el mundo y anuncia el Evangelio, porque el anuncio del Evangelio también es un anuncio de amor, también es un anuncio de bien, de bondad. Sin embargo, y nos dice en el 385 del Catecismo de la Iglesia Católica, que el sufrimiento está ligado a los límites propios. Decíamos, el mal en el mundo puede surgir gracias a la voluntad de Dios, entonces ¿por qué nosotros tenemos que sufrirlo? ¿No? Nosotros que somos buenos, que vamos a misa, que somos catequistas, ¿por qué nosotros también tenemos que sufrir? ¿Dios quiere que suframos? Tampoco. Eso está ligado parte a las limitaciones que tenemos como seres humanos. Es decir, sufrimiento ligado a límites propios. Y reflexionémoslo un poco más. Ahora los jóvenes mismos sufren porque no pueden estar todo el tiempo con la novia o no pueden tener las cosas, el celular o lo que sea que quieren. ¿Por qué? Porque tienen sus propios límites. No pueden estar aquí en Cancún al mismo tiempo, precisamente por sus propios límites, ¿no? Hay algunas de estas cosas que son ejemplos muy banales para que podamos comprenderlo mejor, pero estas cosas también nos pueden llevar al sufrimiento. Pensémoslo en ustedes, cuando el hijo o la hija no obedece lo que quiero, a pesar de que yo trato de de darle lo mejor, de aconsejarle lo mejor, por cualquier cosa, ¿no? Que le conviene mejor hacer esto, le conviene mejor alguna otra cosa, no sé, se me ocurre. Y pues eso también nos causa sufrimiento, ¿no? Porque pensamos que no entiende o alguna otra cosa, ¿no? Entonces, dentro de estos límites propios, el Catecismo de la Iglesia Católica también nos dice que nosotros sufrimos por la falta de la presencia continua de Dios.
porque Dios es el consuelo, Dios es la bondad, Dios es la felicidad. Por eso nosotros también somos más propensos a sufrir cuando nos falta esta presencia de Dios. Véanlo de esta forma. Ustedes seguramente han escuchado de los testimonios de la gente que antes estaba alejada, que se acercaron a Dios y su vida cambió. Es precisamente esto. Si bien no pueden dejar de sufrir porque está ligado a su propia humanidad, a nuestra propia humanidad, sí se vuelve un sufrimiento diferente cuando nosotros estamos en la presencia de Dios. Ahora, es muy probable que alguno de nosotros haya vivido algún fallecimiento de algún amigo, familiar, etc. Y los que hemos tenido la desgracia de sufrirlo, es más fácil cuando crees que Dios ya te está recibiendo en la resurrección. Es más fácil de procesar porque estás más agarrado a Dios. Es más fácil de procesar cuando tú puedes tener una fe que pueda afirmarte que Él ya no está en sufrimiento, sino está en la alegría de la plenitud. ¿Te duele su partida? Sí, porque pues ya no puedes estar con Él, es el propio límite, pero la presencia de Dios genera una especie de alivio para que tampoco caigas en la depresión total, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Ahora, pensemos también en el libro de Job. El libro de Job es precisamente más allá de que Job haya sido una persona que haya existido en la historia, es un relato del sufrimiento del justo. Cumple a la respuesta, es la respuesta a la pregunta que se hacían los judíos: si yo soy justo, si yo hago templo, hago mis sacrificios, hago mis diezmos, ¿por qué sufro? Pues es precisamente el libro de Job el que nos enseña. El mismo libro nos lo dice. Los sufrimientos del justo. Yo estoy tomando la introducción justamente la introducción al libro de Job, propuesta en la Biblia de Jerusalén, versión latinoamericana, nos dice justamente esto. Los sufrimientos del justo. El libro de Job es un libro que responde a que los sufrimientos del justo tienen sentido en el conjunto del proyecto de Dios. En el conjunto del proyecto de Dios. Estos sufrimientos están hechos para algo en el que solamente Dios sabe, en el que solamente Dios podrá decirnos, o incluso nosotros que ya los hemos sufrido por alguna otra razón, ya podemos dar testimonio de que nos sirvió para otra cosa, que muchas veces nosotros, y hablando con la gente, esto ya es más empírico de mi parte, pues tuvieron un propósito y tuvieron una repercusión benigna, que tuvieron una repercusión buena dentro de sus vidas o dentro de las vidas de otro, que también puede ser el caso. Esto es lo que nos explica Job. Cómo, a pesar de que en el relato pintan a Job como una persona muy buena,
el hecho de que estés siempre con Dios le da un sentido a su proyecto de vida, al proyecto en conjunto, a pesar de que en las situaciones más difíciles se haya visto obligado incluso a empezar a cuestionar a Dios, que es lo que nosotros creeríamos. El catequista o el escritor judío, el escritor santo, justamente nos da esta expresión de que debemos estar agradecidos porque solamente Dios puede dar razón de por qué se hacen o por qué pasan este tipo de cosas, lo cual me parece increíble pensando en un libro que se escribió alrededor de 2500, 3000 años, ¿no? Bueno. Únicamente ya para terminar con este tema y comenzar con el de Caín y Abel, vamos a acudir a lo que dice el Gaudium et Spes, el documento de la Iglesia llamado Gaudium et Spes. Nos dice: la orientación del hombre hacia el bien solo se logra con el uso de la libertad. El hombre solamente puede hacer el bien solo puede hacer el bien con el uso de la libertad. Con el uso de la libertad. Esto es muy iluminador porque entonces ya entendemos de forma más clara por qué Dios nos quiso dar la libertad entonces. Porque nosotros es muy fácil que la respuesta clásica que me dieron a mí cuando yo pregunté a la maestra Lupita, que era mi catequista de primera comunión, cuando yo tenía 15 años, les mencionaba en la clase introductoria que yo hice la primera comunión ya de adolescente, fue que cuando yo le pregunté sobre eso, me respondió algo parecido: es que es la libertad del hombre la que hace mal en el mundo. Y yo le creí, porque es una respuesta correcta. Sin embargo, ya no supe cómo responder a la pregunta. Entonces, ¿qué? No solamente nos podría mandar a hacer el bien y ya, todo lo demás que nos dejara hacer, pues que nos lo deje hacer con libertad, nada más que cuando se trate de hacer el bien, pues que nos mande a hacer el bien. Entonces no nos quitaría nuestra libertad del todo, ¿no? Entonces ya estaríamos de alguna forma ahí mediando. Sin embargo, el Gaudium et Spes, siendo más inteligente que yo y que la maestra Lupita, nos dice con mucha sabiduría: es que es necesaria la libertad, es necesaria la libertad del encuentro con Dios, la libertad que Dios te proclama para que tú puedas hacer el bien. ¿Por qué? Porque para hacer el bien, si tú lo hicieras solamente, como yo decía, que solamente que se hiciera el bien cuando Dios lo manda, es decir, que Dios te mandara a hacer el bien y pues ya, hicieras el bien, pero todo lo demás tú fueras digno de escoger, o capaz de escoger, me refiero, para que podamos vivir en armonía. ¿Por qué no? ¿No suena como una situación razonable? Pues es que en el momento en que Dios te mandara a hacer el bien y ya no pudieras decirle que no, ya no estarías haciendo el bien.
Porque como no podrías hacer otra cosa que el bien, ya no haces el bien. Es decir, si te lo mandan a hacer, no es que tú estés haciendo el bien, es que alguien te lo está mandando, tú nada más estás obedeciendo. Tu acción no es buena ni mala, como dice el dicho, el que obedece no se equivoca. Tu acción deja de ser buena o mala, tú solamente estás obedeciendo. Y el que carga con la responsabilidad fue quien te mandó, tu papá, tu mamá, tu abuelita, Dios, en este caso hipotético, porque solamente con una plena libertad puedes tú hacer el bien. No puedes hacer el bien si no estás en libertad. Si alguien te mandó y aunque tú obedezcas y eso sea bueno, no estás haciendo el bien. No estás haciendo algo, un acto bondadoso del todo. Puede que tú en tu conciencia puedas decir, bueno, es que sí es para bien. Pero en ese momento que dices, es que sí es para bien y por mi libertad yo lo voy a hacer, ya estás haciendo el bien, ya estás decidiendo tú que vas a hacer el bien. Si no tuviéramos opción de elegir más que hacer el bien, no estaríamos haciendo el bien, solamente estaríamos obedeciendo. Por eso también el Gaudium Express nos lo refleja. Es que la libertad es fundamental tanto para hacer el mal como para hacer el bien. Dios nos orienta justamente a que hagamos el bien por medio de la conciencia, como lo vamos a ver en el tema que viene, que estamos a punto de tocar. Pero esta libertad solamente es, este bien común es solamente logrado porque tenemos libertad. Y solo así podremos obrar bien. Solo así obramos bien por la libertad que se nos ha regalado. Con esto acabamos el tema 4, comenzamos con el tema 5. Y bueno, continuando. Caín y Abel. Dos maneras de elegir. Y es de donde sacamos nosotros también nuestra cita inspiradora. Si obras bien, llevarás bien alta la cabeza, pero si obras mal, el pecado te acechará y acosará. Recordemos que no buscamos con esto una situación condenacionista. No buscamos que los niños empiecen a imponerles miedo, porque eso sería una situación incorrecta pedagógicamente hablando. Nosotros queremos que vean en Jesucristo a la presencia viva del amor, la presencia viva de quien por ellos vive, que les entrega todo, les entrega todo, incluso la vida, incluso su propia vida, simplemente por amor. Es el Dios amoroso al que queremos transmitir. Por eso no veamos esta frase como una situación pues de castigo. Veamos más bien por una situación positiva de redención, porque el pecado acecha y acosa, te quita libertad. Entonces, quien obra bien ganará esta libertad y podrá tener la cabeza alta. Es por eso que nosotros podemos decir que buscamos y tenemos a Dios, ¿no? Recordemos que veíamos el pecado como desconfianza y como esclavista. Esta frase es el pecado como esclavista.
te acecha, te acosa, no te deja vivir a gusto, por decirlo de alguna manera. Siempre te busca y te constantemente estás como la presa, como el que está cuidándose del depredador. Entonces, ya reflexionábamos en otra clase que no es que precisamente Caín y Abel tuvieran que existir como personas físicas, como personas históricas. Sin embargo, el libro del Génesis nos relata una situación muy impactante, muy significativa para el judío de hace 3000 años, ¿no? En la que escribió el Génesis. Es el crimen de matar a un hermano. Esto responde a una situación. Se supone que todos somos hijos de Abraham, ¿no? Todos venimos del mismo Abraham y aún así existen los crímenes. Aún así hay gente que se mata entre sí, hay guerras, hay muerte, hay bandidos. Entonces, ¿por qué existen estas cosas? Es que desde nuestros inicios estaba el crimen. Ya desde Caín y Abel, nuestros padres, estaba este crimen. Es transpolado ahora a nuestra iglesia cristiana. Es el crimen de matar al prójimo. Señor seminarista, es que yo nunca he matado a nadie, yo tampoco. Sin embargo, cuando incumplimos el mandamiento de no matarás, también lo incumplimos, recuerden, bueno, lo vamos a tocar justamente en unos momentos. No matarás. Me podrán ustedes decir, como muchos otros y como seguramente sus niños se los van a decir, es que yo no he matado a nadie. Y en efecto, no son tantas las personas que han matado a alguien. Sin embargo, es lo mismo matar a alguien que quitarle su dignidad. Y son muchas y variadas las formas de que le podemos quitar la dignidad a alguien. Una de ellas es el chisme. No hablo del chisme que vamos a convivir y vamos a platicar, ¿no? Hablo de ya la situación negativa, de buscar de difamación. Que también es pecado. Cuando nosotros difamamos a alguien, le quitamos su dignidad en frente de las otras personas, porque aparte, cuando estamos del chisme, es detrás de la otra persona. Le quitamos su dignidad también Estoy pensando en una situación del niño, con la situación del bullying, ¿no? Muy actual, de hecho. Bullying. En la situación del bullying, acoplado a los temas de los niños. Le quitamos dignidad cuando no somos inclusivos también. Cuando discriminamos por raza, color, sexo, preferencia sexual, incluso, etcétera, ¿no?
Jesús admite a todos de cualquier tipo de situación, sociedad, nivel socioeconómico, etc. Matarlo también es ese tipo, y en eso ya podemos decir que muchos de nosotros pecamos contra este mandamiento. Hace unos momentos, bueno, es básicamente la situación de no amar al prójimo, que Jesús nos lo recalca bien. Este es el segundo mandamiento en los que se resumen la ley y los profetas, junto con el de amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, hace unos momentos decíamos que para que haya el bien en el mundo, también tiene que cumplirse con la libertad, pero la misma libertad es la que provoca que haya un mal en el mundo. O sea que la libertad realmente no es cosa mala, es una condición perfecta que Dios nos regala. Sin embargo, cuando hablamos de pecado, el catecismo de la Iglesia Católica, para ya saber cuándo sí estamos pecando, porque muchas veces, y algo que no se le enseñó, yo me acuerdo muy bien, algo que no se le enseñó cuando yo estaba en el catecismo con la maestra Lupita, es que sí era pecado y que no. Nos dicen que el pecado mortal es el que necesita que nos vayamos a confesar, sí, pero ¿cómo diferencio yo entre un pecado venial y un pecado mortal? Como sé que uno no se quita simplemente al asistir a misa y decir el acto de contrición, y como el otro me tengo que confesar. Entonces constantemente yo me veía en la situación de que no sabía si lo que tenía era un pecado venial o no, y a veces me confesaba y el padre me tenía que educar diciendo: esto no te preocupes, no es grave, no estás faltando contra un pecado mortal. Bueno, entre otros padres que me decían: mira, solamente haz esto y redímete y haz oración, ¿no? Incluso me topo ahora, ya de seminarista, con que muchas personas no se nos enseñó a diferenciar entre el pecado mortal y el pecado venial. Entonces, ya ahora, con estas clases, pues me gustaría que lo dejáramos claro para que también ustedes puedan hacer referendo de ello. Está dentro del Catecismo de la Iglesia Católica, en el 1857 al 1861. Para que un pecado, por si gustan revisarlo y reflexionarlo a mayor profundidad. Yo lo resumí de esta manera. Para que pueda haber pecado mortal se necesita que sea materia grave, ¿Qué significa que sea de materia grave? Contra los mandamientos. Que haya pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Es decir, pleno conocimiento de las cosas es que sepamos tener la madurez de las consecuencias y plena visión de las consecuencias.
¿Por qué menciono madurez? Madurez. A mí me gusta hacer la definición de madurez en tener plena visión y conciencia de las cosas, que es algo que te va dando la edad y a veces por situaciones muy complicadas, las experiencias también. Muy seguido me topo con niños de 15 años que van entrando en la prepa y dicen, es que yo soy muy maduro, que claramente no lo son. Entonces, a menos de que hayan tenido una infancia muy difícil o una situación muy complicada que los tuvo que empujar a hacer una madurez a fuerza de la situación, decir que tienes una madurez es tener plena visión de las consecuencias. Por eso decimos que a veces un adolescente no mide las consecuencias de sus actos. Suelen ser imprudentes porque no tienen esta visión plena acerca de las cosas. Por ello también los pecados que se realizan muchas veces en la adolescencia también pueden ser disminuidos en gravedad precisamente porque no tienen pleno conocimiento. Ojo, dije disminuidos, sin embargo el pecado sigue en pie. Donde sí puede verse la nulidad del pecado, como decíamos hace rato, uno no puede hacer el bien si se lo mandan, si no tiene otra opción, pues uno tampoco puede pecar si tampoco tiene otra opción. Es decir, deliberado consentimiento que esté en libertad. Es decir, que esté justamente en plena libertad de sus actos. Si esta persona es obligada o si esta persona es obligada o por alguna otra situación, digamos, está en peligro su vida o la de sus familiares, o por no hacer una situación, estoy pensando en no robarás, ¿no? Si no le queda otra opción porque su familia se está muriendo de hambre, entonces podríamos ahí razonar que no haya materia de pecado, porque no le queda de otra. Sin embargo, como se da ahora en estos casos, que ya no se roba por necesidad, sino por codicia, entonces podemos ver que incluso el pecado es todavía más grave, ¿no? Pero bueno, esto es simplemente para definir qué es pecado y qué no. Si hubo situación contra la materia grave, pero no había pleno conocimiento o no había deliberado consentimiento, podría incluso considerarse venial. Para que sea un pecado mortal se tienen que cumplir estos tres aspectos, ¿no? Hay pecados mortales que, como decía, siguen en pie a pesar de que se vean disminuidos en su gravedad por a lo mejor alguna de estas dos, por el poco conocimiento, por la poca libertad de este. Sin embargo, si hay una poca incluso de libertad o hay una poca de visión de consecuencias, es pecado, sin embargo, está disminuido. Como nos lo dice el Gaudium et Spes. ¿Por qué no en la materia? ¿Por qué no disminuye cuando se trata de los 10 mandamientos? Porque estos también son actos de la conciencia. Y esto ya lo dice el Gaudium et Spes. Gaudium número 16, por si ustedes gustan hacer la referencia. Por la conciencia.
Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la conciencia? El Gaudium et Spes lo define como la ley escrita por Dios en el corazón. La conciencia es esto que te empuja a hacer el bien. Para el católico es la que escribió Dios mismo en el corazón, y algo es cierto. A menos de que tengan, por una situación complicada, su conciencia se vea disminuida o trastornada, la conciencia te empuja a hacer actos buenos, ¿no? Te empuja a ayudarle a tus padres, a ser compartido, a ayudarle a la viejita que se cayó en la calle, yo qué sé. Pero esta es un impulso natural del hombre. Y cuando nos expresa el documento que cuando esta no se ve cumplida, es porque también la conciencia se encuentra disminuida. Decíamos, la conciencia es la ley escrita por Dios en su corazón, y ésta se encuentra provista como el sagrario del hombre. ¿Conocer lo que es un sagrario? Es donde se deposita el Santísimo en las capillas. Entonces decimos que la conciencia es donde se guarda el mismo Espíritu Santo en nuestro interior, porque es Dios mismo quien escribe estas cosas en nuestro corazón, y somos nosotros los que la conservamos dentro de este sagrario, que es nuestra conciencia, que es donde habita lo sagrado. Nuestro documento, el Reconciliato de Penitencia, en el número 16, nos dice que el pecado es un acto de persona, no es un acto de espíritu, no se trata de un acto ajeno, es un acto de persona. Número 16, por si quieren confrontar. Es pecado como un acto de persona. Y es aquí donde nos recalca, este hombre puede estar condicionado, apremiado, empujado, porque el también apremiarlo es quitarle algo de libertad, por cierto. Puede estar empujado, que es otra forma de empujarlo, apremiarlo. Por no pocos ni leves factores, por tendencias también. Hoy que hablamos mucho de la tendencia en las redes sociales. Taras, costumbres,
Los que venimos de barrios bajos, podremos decir que también es una costumbre meterse a robar, etcétera, por buscar algún bien material. U otras condiciones a su persona. Estos pueden ser atenuantes. ¿Qué quiero decir con atenuantes? Que pueden empujar a la persona a tener un tenue estado de conciencia. Sin embargo, nos dice el mismo documento, no existe nada tan personal e intransferible como el mérito de la virtud a la responsabilidad de la culpa. Y es ahí donde viene la situación de reconciliación. El documento se llama Reconciliación y Penitencia. La responsabilidad de la culpa es buscar hacernos conscientes de nuestros actos y buscar un reparo de ellos. Y esto nos lleva también a los términos de pecado social. Que es la ofensa contra el otro. Ya lo veíamos con los mandamientos. Contra el amor al prójimo. Contra los derechos de la persona. Contra su dignidad. Y el pecado en sociedad es decir, que hablamos mucho también de pecado social, ahora en estos días, de estructuras que llevan al pecado, como decía el Papa. Son aquellos pecado en sociedad, perdón. Y el pecado social son aquellos que atentan contra la justicia, contra la libertad y la paz. Si alguna estructura, trabajo, gobierno, etcétera, atenta contra alguno de estos, pues también podemos hablar de un pecado social. Y bueno, con esto vamos a terminar nuestros temas de la unidad 2 del libro 8. Ya comenzaremos después con la siguiente unidad. Que tengan un excelente día.